Ya la puse. No sé, ya está grabando. Le decía, el 14 de 19 dice 2206. Ok, eso lo voy a revisar. Ok, decía entonces, la constante de equilibrio, que cuando a mí me dan, yo calculo una constante de equilibrio, yo la calculo para la reacción que está escrita en esta versión, para la reacción directa. Si yo calculo la constante de equilibrio para la reacción inversa, que sería poniendo C y D al principio y B y A al final, cuando yo le calculo la constante de equilibrio a esa, la constante de equilibrio me queda inversa, me queda al revés, porque como es productos entre reactivos, me quedaría esto arriba y esto abajo. Entonces, la forma más fácil de calcular la constante de equilibrio para reacción inversa es calculando el inverso de la constante. Para K es para reacción directa y K' es para la reacción inversa. K' es literalmente el inverso. En matemática, el inverso es, si yo tengo 2/3, el inverso es 3/2, que es el número ¿cómo se lo digo? El de abajo arriba y el de arriba, y el de abajo arriba y el de arriba abajo. Déjame buscar mi lápiz. Pero es que tiene que ser a eso poner. Perdón. Entonces, les decía, si yo tengo la reacción 2
HCl forma hidrógeno y cloro. Esto es gaseoso, esto es gaseoso y esto es gaseoso. Pero yo quiero, y tengo la constante de equilibrio para esa reacción, pero yo quiero la constante de equilibrio para la reacción inversa. ¿Cuál sería la reacción inversa? La reacción inversa, volvemos y decimos que es la reacción que va en este sentido. La que va así. Esa es la inversa. Lo único que se la pusieron escrita, le dijeron, no. Yo la quiero para la que dice hidrógeno más cloro. Profe, disculpe, no sé si solo me pasa a mí, pero se está viendo la diapositiva. Ah, perdón. Ya. Sí, profe, ahora sí. Ok. Hidrógeno y cloro forman ácido clorhídrico. Esa sería la reacción inversa. Bien, entonces, el asunto es que cuando yo quiero la constante de la reacción inversa, lo que yo hago es que la voy a llamar K'. Y K' es 1 sobre la K normal. Así que sería 1 entre el dato que me dieron aquí, que era 4.17 por 10 a la menos 34. ¿Cuánto da eso? Busco la calculadora. A mí me dio 2.40 por 10 a la 33. Ok. $2.40 por 10 a la 33. Listo. ¿Preguntas? Entonces, ese era el 15. Alguien preguntó Laura tiene problema con entrar en la llamada. ¿Pudo entrar? Las dos Lauras están fuera. ¿Por qué pasó? Ya pude entrar. ¿Ya pude entrar? Sí. Ok. ¿Pudiste entrar porque te llamé o pudiste entrar porque te entró? Porque me llamó. No me salía para unirme. A lo mejor porque como yo comencé a hablar, porque yo tenía problema también, a lo mejor por ahí fue que vino. Ok, entonces alguien preguntó que el 14.19 dice 2206. Pero yo estoy viendo el 14.19 y no veo. Ah, ya vi el 2206. El 2206 es que es la temperatura, 2200 Celsius. Pero eso, la temperatura.
está correcto, porque la temperatura realmente no te influye en el cálculo de eso. En ese ejercicio lo único que había que hacer era los valores de presiones que le dieron, ponerlos en el orden en el que va y dividir el del producto entre los de los reactivos. El otro ejercicio que preguntaron fue el 22. Si tú quieres. El ejercicio número 22 me da una reacción. El carbonato de calcio sólido se descompone en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Le dan un solo dato y le dicen que la presión es 0.15 atmósferas, no, 105. Ah, bueno. Y le piden que calculen Kp y Kc. Primera pregunta que yo me voy a hacer. ¿Cuál sería la fórmula ahí para yo calcular Kp? Habíamos quedado la semana pasada en que yo voy a poner los productos menos los reactivos. Perdón, entre los reactivos. Pero que yo solo podía utilizar ciertas sustancias. Si yo iba a usar Kc, yo podía utilizar todo lo que estaba en estado acuoso o en estado gaseoso. Y si yo iba a hacer Kp, solo podía utilizar lo que estaba en estado gaseoso. Quedamos también en que bajo ningún concepto yo puedo utilizar lo que está sólido ni lo que está líquido. Esas sustancias no van, nunca. Entonces, en la reacción que está planteada ahí, ¿qué yo puedo utilizar? CO2. Solamente. Solamente el CO2. Ahora, como es Kp, yo voy a poner presión del CO2. Si fuera Kc, yo pongo concentración de CO2. ¿Por qué lo puse así y no lo puse al revés? Lo puse 1 sobre presión del CO2. ¿Ideas? ¿Por qué yo lo puse? ¿Por qué puse el CO2 arriba y no abajo? Porque el CO2 está del lado de los productos. Exacto. Entonces, como el CO2 está del lado de los productos, el CO2 va arriba.
Pues, yo tengo mi fórmula. Me dice que calcule Kp y Kc. Ahora, Kp es la presión del CO2, Kc es la concentración del CO2. La siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es, este dato que a mí me dieron aquí, ¿es un dato de presión o es un dato de concentración? Y yo sé que lo que están viendo en el celular lo están viendo bien chiquitico, pero ahí dice la respuesta. De presión, profe. De presión. Un dato de presión, así que la fórmula que yo puedo utilizar es esta. El ejercicio dice, la presión de la mezcla en la reacción, le dan esa reacción, es 0.105 atmósferas. Pregunto yo, ¿el 0.105 de quién es? Aunque no me dice específicamente que es del CO2, me dice que es de la mezcla. Pero ahí hay alguien más. No, no hay nadie más que ejerza presión. Entonces, como no hay nadie más que ejerza presión, esa presión, aunque dice de la mezcla, es directamente la presión del CO2. Porque cuando me hablan de la presión de la mezcla, me hablan de que hay varios gases. Pero como no hay más gases, esa es la presión del CO2. No, pero la cámara está apagada. Entonces, para yo calcular Kp, lo único que yo tengo que hacer es sustituir ahí. Kp es igual a la presión del CO2, que es 0.105. Ya. Está calculado Kp. ¿Por qué no puse atmósferas? Solo puse 0.105. No le puse la palabra atmósferas porque el 0.105 es adimensional. Significa que ese número no tiene unidades de medida. Ahora, para la segunda parte del ejercicio, yo tengo que calcular Kc, pero con esta fórmula que yo tengo aquí, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque yo no tengo la concentración del CO2. Así que tengo que utilizar la fórmula que vimos que relaciona Kp con Kc. La fórmula dice que Kp es igual a Kc por R por T elevado a delta N. Entonces, aquí yo lo que quiero calcular es Kc. Kc sería igual a Kp entre R por T elevado a delta N. Me voy a ir a otra página. Entonces, Kp, ¿cuánto era que me había dado? 0.105. R, quedamos en que R era una constante. Una constante y su valor siempre es 0.082. T
T. T es la temperatura. Entonces yo tengo que venir aquí y buscar la temperatura entre los datos. La temperatura me dicen que es 350 Celsius. Pero yo le dije que para yo poder utilizar aquí, yo lo necesito en Kelvin. Para ponerlo en Kelvin, le sumo 273. Así que eso da 3, 2, 5 y 1, 6. 623 Kelvin. Elevado a delta N. Delta N, habíamos quedado que era los moles de gas que hay en el producto menos los moles de gas que hay en el reactivo. Entonces, moles de gas en los productos. Solo, exclusivamente, este señor, que tiene un coeficiente de 1, que no se marca. Así que aquí pongo 1 menos moles de gas en los reactivos. Del lado de los reactivos no hay nada gaseoso. Menos 0. 1 menos 0 es 1. Entonces, divido aquí 0.105 entre, multiplico abajo 0.082 por 623, eso da 51.086 elevado a delta n, perdón, me comí eso, elevado a delta n, que aquí me dio 1, elevado a 1. Se lo voy a hacer por parte, pero ustedes saben que 51.086 elevado a 1 da 51.086. Pero como quiera se lo puse, tienen que multiplicar y después de que yo hago la multiplicación, entonces elevar al número que me haya dado delta n. 0.105. Entonces divido 0.105 entre 51.086. Eso da, dependiendo de la calculadora que usted utilizó, o le está dando 2.05 por 10 a la menos 3, o le está dando, que es lo mismo, 0.00205. Ambas respuestas son buenas y válidas. Fíjense que aunque yo puse la notación científica en uno y en el otro lo puse sin notación científica, yo utilicé la misma cantidad de cifras significativas. Serían cifras que tienen significado, porque el principio 0.00 no tiene significado, porque no tiene valor. Entonces, yo cogí los tres primeros números con valor. Esas son cifras significativas. Pregunta.
Qué densadito está. Sí, profe, gracias. No, yo estoy sorprendida de lo densadito que está. Yo casi lo puedo subir a YouTube. Porque está como muy lindo, me gusta. Ok, entonces, ¿alguna otra duda entre los ejercicios? No. No, porque ese era el último, así que veo que, supongo que no. Voy entonces a abrir el otro tema. La clase de hoy es una continuación de ese tema. Equilibrio no se queda ahí. Equilibrio tiene una parte 2. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe, gracias. Equilibrio tiene una parte 2, que es la parte que se complica. Esa es la parte fácil. Vamos a ver un poquito cómo se complica el equilibrio. Pero tampoco es tan malo. Entonces, equilibrio químico parte 2. Recordemos que vimos la semana pasada, vimos que el equilibrio químico es un estado dinámico que se establece cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. En ese momento se crea un estado de perpetuo balance en el que cada vez que los reactivos forman un producto, los productos forman un reactivo, entonces se cae en un círculo vicioso. Ese estado tiene como resultado que la reacción se estanca y no cambian las concentraciones ni de los reactivos ni de los productos con el tiempo. Así que eso se mantiene estático. Se mantiene en movimiento porque se siguen formando productos y reactivos, pero no avanzamos. Es como cuando usted pone, imagínense el conejito de Energizer caminando contra una pared. Él sigue caminando, pero no avanza. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cálculo de concentraciones en el equilibrio. Hasta ahora, lo que hemos hecho es que yo les dieron la concentración o la presión en el equilibrio para que yo calcule la constante. Pero si yo sé con qué concentraciones yo comencé, yo puedo calcular a qué concentración se va a alcanzar el equilibrio. Entonces, es importante que entendamos que cuando inicia una reacción hay un desequilibrio. La reacción no está en equilibrio porque cuando comienza yo tengo muchos reactivos y no tengo productos. O sea, la reacción no ha comenzado, entonces está inclinada hacia un lado. A medida que la reacción comience a avanzar y que los reactivos disminuyan para formar productos, entonces se va alcanzando el equilibrio. Entonces, en ese dibujo que yo tengo ahí, en esa foto, yo tengo de un lado 6 cajas y de otro 1. Entonces, si yo paso una caja para este lado, voy a poner yo tengo aquí 6 cajas y de este lado 1. Si yo cojo y paso la primera caja para acá, la balanza, no, bueno, he tratado de desequilibrar como quiera. Si yo paso esta caja para acá, la balanza comienza a moverse. Entonces, en lo que se hace ese proceso de pasar las cajas de un lado a otro, que la balanza se vaya equilibrando, es el momento en el que está ocurriendo la reacción. Esa reacción va a ocurrir hasta que la balanza se ponga en equilibrio. Se
valga la redundancia, se balancee. Cuando se alcance el equilibrio es que yo voy a cumplir la ley de acción de masas, que es lo que yo he utilizado hasta ahora para calcular la constante de equilibrio. Entonces, en ese momento es que se aplica la constante de equilibrio Kc o Kp. Después de que se alcanzó el equilibrio, es que yo puedo calcular Kp y Kc como lo hemos hecho hasta ahora. Vuelvo y repito. Cuando inicia la reacción, yo no estoy en equilibrio. La reacción ocurre poco a poco y a medida que la reacción va ocurriendo, se va estableciendo un equilibrio. Cuando se llegue al equilibrio, se cumple la ley de acción de masas, que es la que me dice que la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos es igual a bla, 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 como que se calcula. Ahora me noté eso. Bien, entonces, de antemano les digo que hay un video de YouTube de cómo hacer esto, que yo se lo voy a subir. Pero esto básicamente como quedaría. Oh, sí, está hecha completa aquí. Entonces, imagínense que yo tengo esta reacción. Hidrógeno más yodo forma yoduro de hidrógeno. Y que para esa reacción la constante de equilibrio es 25 a 300 grados Celsius. Si la reacción comienza con 0.7 molar de hidrógeno y 0.7 molar de yodo, ¿cuál será la concentración de los reactivos y los productos cuando se alcance el equilibrio? Entonces, le cambié el problema ahora. Ya yo no tengo la concentración en el equilibrio, sino yo tengo la concentración con la que yo comencé. Cuando yo tengo la concentración con la que yo comencé, mi trabajo sería buscar qué tanto tiene que reaccionar para que se alcance el equilibrio. Entonces, yo tengo dos consideraciones cuando yo estoy planteando. Lo que yo tenía inicialmente en la reacción y lo que necesita ocurrir para que se alcance el equilibrio. Inicialmente en la reacción, que es lo que me están planteando en el ejercicio, había 0.7 de hidrógeno y 0.7 de yodo. Pero del HI no hay nada, así que hay 0. Para que la reacción pueda ocurrir, o sea, para que se pueda alcanzar ese equilibrio que yo ando buscando, ese 0.7 tiene que bajar, porque hay que formar esto. Entonces, esa cantidad que tiene que bajar, yo la voy a llamar X. Para que se alcance el equilibrio, 0.7 del hidrógeno tiene que bajar X y 0.7 del yodo tiene que bajar X. Para que esa X que bajó aquí sea lo que me forme al HI. Pero como aquí dice 2HI, se van a formar 2X. Sí. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Ok. Ahora, la fórmula para eso sería, como ya habíamos dicho, la concentración de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Y esta sería la fórmula. Como yo no tengo las concentraciones en el equilibrio, yo a la hora de sustituir, no puedo sustituir por el 0.7, porque el 0.7 no está en el equilibrio. Yo tendría que sustituir por esta condición. Porque esta condición es lo que tiene que pasar para que ocurra el equilibrio. Así que yo sustituyo por eso. De HI yo tendría 2X. De hidrógeno yo tenía 0.7 menos X. Y de yodo yo tendría 0.7 menos X. Así que la fórmula al sustituir me queda así. Y el valor de Kc me lo había dado el ejercicio aquí arriba.
Digiéranlo. ¿Preguntas? Profe, si usted me da los datos en el examen, yo lo digiero. Bueno, vamos a ver. Después de que yo sustituyo por esta bella ecuación, pues entonces aquí, y le separé en dos diapositivas, hasta aquí llega el planteamiento de que es de química. Porque después que yo tengo esto, ecuación tan linda y tan bella y tan larga, mi objetivo tiene que ser que yo tengo que averiguar cuánto vale X. Y para eso hay que despejar a X. Se lo voy a contar, pero como les dije, ya hay un video de YouTube sobre eso. Ok, entonces, 0.25 es igual a 2x por 0.7 menos x por 0.7 menos x. O sea, esto es la fórmula que me quedó cuando yo sustituí. Como 0.7 menos x y 0.7 menos x es la misma cantidad, y cuando yo multiplico un número por sí mismo, es lo mismo que yo elevarlo al cuadrado, yo sustituyo esto por 0.7 menos x al cuadrado, para tener un cuadrado arriba y un cuadrado abajo. Tener el cuadrado arriba y el cuadrado abajo me permite a mí poder aplicar raíz cuadrada. Y aplico raíz cuadrada a ambos lados de la reacción. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de esta parte sería quitar los cuadrados. Se va el cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo y me queda 2x entre 0.7 menos x. Para despejar a x yo tengo que quitar esto de aquí abajo. Como está dividiendo pasa multiplicando al 5. Me queda 5 por 0.7 menos x es igual a 2x. 5 por 0.7, 3.5. 5 por x, x. Y el signo negativo en el medio. Y el 2x se quedó igual. Ese 5x para el otro lado para que todas las x estén juntas. Y después yo tengo 2x más 5x es 7x. Entonces 3.5 entre 7 me da 0.5. ¿Qué significa eso? Que para que se alcance el equilibrio, la variación en la concentración tiene que ser 0.5. O sea, la concentración que yo tenía originalmente tiene que bajar 0.5. Como originalmente yo tenía 0.7, si 0.7 yo le resto 0.5, me queda 0.2 molar. Entonces las concentraciones en el equilibrio del hidrógeno y del yodo van a ser 0.2 molar. Y la del yoduro de hidrógeno va a ser 1 molar porque quedamos en que era 2x. 2 por 0.5, 1. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ahí siempre será una resta cuando tengamos el resultado. Vamos a decir que no, pero sí. Yo tengo que ver hacia dónde va a caminar el equilibrio. Porque la idea es, que dije ahorita, cuando comienza la reacción,
el equilibrio, la reacción está desbalanceada. Entonces yo tengo que ver quién tiene que subir y quién tiene que bajar. En este caso quedó que quien tendría que, como yo no tenía nada aquí, de este lado, pues yo tengo que formar ese tiene que subir y estos tienen que bajar. Por eso de ahí hay que ver el menos. Pero se podría dar el caso de que sea al revés, que yo nada más tenga de este y tenga que formar a estos. Entonces en ese caso, estos serían más. Eso es lo que yo voy a buscar. ¿Quién tiene que subir y quién tiene que bajar? El que vaya a subir se le suma X y al que vaya a bajar se le resta X. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, se lo pongo como una anotación, déjame ver si me pongo. Vamos a ponerlo por aquí. No sé dónde lo voy a poner, pero me voy a ponerlo. ¿Qué dice? Mejor así. Mejor así. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, recuerden que todo esto tiene como resultado, tiene como objetivo exclusivo despejar a X. Y que X le puede dar dolor de cabeza, pero... Entonces, el problema de estos ejercicios es que esta es la versión fácil, en la que yo tengo que estas concentraciones de aquí abajo son iguales. Y por lo tanto yo voy a poder escribirlo así, de una forma en la que tiene raíz cuadrada. Si eso no tuviera raíz cuadrada, la vida se me complica. Y no puedo, para yo buscar el valor de X, me va a quedar una X al cuadrado. Cuando me queda una X al cuadrado en la ecuación,
para yo saber el valor de X, yo tengo que aplicar una fórmula de esas que dicen que tú no la vas a usar nunca para nada. Pues sí, se usan. La ecuación general de las ecuaciones cuadráticas. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Ese señor que se lo dieron ustedes en el colegio y de verdad ustedes pensaban que eso no servía para nada, pues sí sirve, tiene un uso. Y en esta ocasión la vamos a usar. Yo vi un meme una vez que decía, ¿para qué has usado esta ecuación alguna vez en tu vida? Y todo el mundo, para nada, para nada. Pues sí, pues usted la va a usar hoy. Realmente no sirve para nada después de esto, que yo sepa, pero tiene sus aplicaciones. Entonces, si yo no puedo aplicar raíz cuadrada en este paso, yo no puedo hacer esto de poner todo el mundo al cuadrado y poder aplicar raíz cuadrada. La vida no es bella y maravillosa y yo termino con una ecuación cuadrática. ¿Qué debo aplicar esa fórmula para despejar? Sobre el uso de esa fórmula es que le voy a subir el video de YouTube. Porque es un poco complicado de explicar en la pantalla así. Además, con el video de YouTube te darán para adelante y para atrás 10 veces y preguntan lo que quieran preguntar después. Entonces, para terminar la clase de hoy, que creo que sí, esto es todo lo que... Ajá. En la clase de hoy vamos a hablar de cómo yo puedo modificar el equilibrio. Entonces, el equilibrio quedamos en que era una posición que se alcanzaba. Así que yo puedo hacer que una reacción alcance antes o alcance después el equilibrio. Para ello yo puedo modificar una serie de factores en la reacción que van a hacer que el equilibrio sea más fácil de alcanzar o que el equilibrio sea más difícil de alcanzar. Imagínense que yo tengo una balanza. Sí, ustedes yo creo que llegaron a ver las balanzas del laboratorio de doble plato. Pero imagínense que yo tengo esta balanza que tenemos aquí al principio. Yo quiero que eso se equilibre. Pero si yo estoy tratando de que eso se equilibre y se ponga recto, mientras voy en una camioneta y tengo eso atrás, eso le va a dar muchísimo trabajo equilibrarse. Sin embargo, conseguir que eso se equilibre en una habitación donde ni siquiera hay aire acondicionado es mucho más fácil porque no hay cosas que perturben ese equilibrio. Así que lo que vamos a ver son qué factores yo puedo modificar en una reacción para hacer que sea más fácil establecer el equilibrio o que sea más difícil establecer el equilibrio. Entonces, básicamente para eso se utiliza un principio que se llama principio de Le Chatelier. Le Chatelier lo que dice es que si yo a un sistema que está en equilibrio le aplico una fuerza externa, el sistema se modifica de forma tal que se restablezca el equilibrio. ¿Ustedes han visto el juego de las bolitas estas? La primera bola que le da a esta, todas comienzan a moverse. Y eso dura ahí el sinfín de los tiempos. Clink, 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 clink. Hasta que eventualmente ellas solas se van deteniendo. Pues, ¿qué factores yo puedo modificar para que esto ocurra mejor o ocurra peor? Factores que se modifican: la temperatura, la presión o el volumen, la concentración de los reactivos y productos y los catalizadores. Vamos a verlo uno a uno. Empezamos con lo fácil. Cambios en la concentración de reactivos y productos. Si en una reacción que esté en equilibrio yo agrego más reactivos, los reactivos forman producto.
sea una reacción que está en equilibrio. Yo le agrego más productos, los productos forman reactivo. Les recuerdo que la reacción, aquí le falta como que una reacción ahí para yo poder explicar. Ok. Entonces les recuerdo. Imagínense que yo tengo que esto fuera como un vaso. Ah, bueno. Si yo tengo productos, yo agrego de estos tienen que formarme de este lado. Porque acuérdense que esto siempre forma esto. Entonces, mientras más yo tenga de estos, más yo tengo que formar. Pero como la reacción es reversible, si yo pongo más de estos, para alcanzar el equilibrio, esto lo que va a hacer es a formarme de lo que había antes. Bien. Entonces, si yo agrego más reactivo, el reactivo forma producto. Si yo agrego más producto, el producto forma reactivo. El problema de esto está en cuando yo lo quito. Si yo quito a C de la ecuación, lo que A y B tienen que hacer es formar más C. Entonces, si yo añado, formo el contrario. Pero si yo quito, tengo que formar lo que quité. ¿Ok? Ahora, después yo tengo la opción de cómo cambia la temperatura. Les recuerdo que hay dos tipos de reacciones, las reacciones endotérmicas, las reacciones exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son las que yo necesito poner el calor al principio. Si yo le doy calor para que la reacción funcione. Las reacciones exotérmicas son las reacciones en las que el calor es parte del producto. La reacción ocurre y me produce calor. Entonces, cuando yo aumente la temperatura, yo voy a favorecer la reacción que sea endotérmica. Cuando yo
disminuye la temperatura, yo voy a favorecer la reacción que sea exotérmica. ¿Cómo yo sé cuál es la endotérmica y cuál es la exotérmica? Por los valores de delta H de la reacción. Si el delta H es positivo, es la endotérmica. Si el delta H es negativo, esa reacción era exotérmica. El tercer factor es la presión y el volumen. Entonces, básicamente, un aumento de presión o una disminución de volumen, que es lo mismo, estamos hablando de gases, hace que se favorezca la reacción que produce menos moles en estado gaseoso. Va a hacer que se favorezca, que la reacción que se ocurra sea en la que haya menos gente en el medio. Si aumenta la presión, yo busco que haya menos gente en el medio. ¿Ok? Y la presencia de catalizadores realmente no afecta la posición del equilibrio porque un catalizador hace que esta reacción ocurra más rápido, pero cuando esta reacción ocurre más rápido, esta ocurre más rápido. Entonces, los catalizadores lo que hacen es que mantienen el equilibrio. ¿Preguntas? Bien. Ejemplo. Le dan esa reacción y hasta le dieron un valor de entalpía. Y le hacen una serie de preguntas. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración del amoníaco? ¿Cuál es el amoníaco? El amoníaco es este. Entonces quedamos en que si se aumenta el producto, yo tengo que formar reactivos. Entonces la reacción que tiene que ocurrir es la que va en ese sentido. Y yo respondo con esa flechita. ¿Qué pasa si se disminuye la concentración de nitrógeno? El nitrógeno está aquí. Si yo elimino el nitrógeno de la ecuación, entonces yo tengo que formar el nitrógeno que yo eliminé. Así que la reacción que tiene que ocurrir es de aquí para acá, para formar ese nitrógeno que se me fue. Así que la flecha sigue siendo en el mismo sentido. ¿Qué pasa si aumenta la presión? Quedamos que si aumenta la presión, yo quiero que haya la menor cantidad de gente en el medio. Entonces, ¿cuánta gente en el medio hay de este lado? Aquí hay 1 del nitrógeno y 3 del hidrógeno, son 4. Pero de este lado nada más hay 2. Entonces, si aumenta la presión, yo quiero que haya poca gente en el medio. Así que yo necesito que se vaya para este lado la reacción. Y respondo la flecha que va para ese lado. Si aumenta la temperatura, se favorece la reacción endotérmica. La reacción endotérmica es la reacción que tenga un delta H positivo. Dice aquí, se favorece la reacción endotérmica, la que tiene el delta H positivo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Este número que me dieron aquí. Este número que me dieron aquí es de la reacción directa. Entonces, si este número es negativo, significa que la reacción directa es negativa. La reacción inversa sería el mismo número, pero con el signo contrario. Entonces, si la directa es menos 92, la inversa sería más 92. Entonces, ¿cuál es la
que la endotérmica, la que de las dos sea la que tenga el delta H positivo. Entonces, este valor es negativo, este es para la directa. El positivo sería para la inversa. Entonces, la reacción da en ese sentido, que es la que tiene el delta H positivo. Y si se añade un catalizador, la reacción mantiene el equilibrio. ¿Preguntas? ¿Qué te repito, Yariani? Ahora que estoy leyéndolo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, al momento de añadir un catalizador no ocurriría nada. Nada, nada. No, nada. Porque el catalizador va a hacer que la directa ocurra más rápido, pero también va a hacer que la inversa ocurra más rápido. Entonces, si yo la acelero la 2, no hice nada. Yo no estoy favoreciendo a nadie. Si no favorezco a nadie, es como que yo, el ejemplo que yo puse ahorita de la balanza en la camioneta. Ajá. Pero yo lo que hice fue que amarré la balanza. ¿Se va a mover? No se va a mover. Ok, gracias. Ok, de nada. Los mismos que ve José Antonio. Ok, entonces, si hagan eso. Ah, bueno. Búsquenme la justificación de esas.
La reacción Hb más O2 forma HBO. Esa reacción es la reacción que ocurre entre la hemoglobina y el oxígeno. Cuando la hemoglobina encuentra oxígeno, se forma un complejo que se llama oxihemoglobina. Es una reacción en equilibrio porque así como una reacción reversible porque así como la hemoglobina toma el oxígeno para formar oxihemoglobina, cuando llega a su destino, suelta ese oxígeno y vuelve a ser hemoglobina. Es lo que mantiene el equilibrio de hemoglobina en el cuerpo. Entonces, y sirve para el transporte del oxígeno. Si yo a ese equilibrio de oxihemoglobina le proporciono más oxígeno, como el oxígeno es un reactivo, se forma más producto, se formará más oxihemoglobina. Y la gente se mete en cámara de oxígeno para tener más de esto. Ahora, si yo quito la concentración de hemoglobina, la oxihemoglobina tiene que disminuir para sustituir la hemoglobina que yo quité. Entonces, por eso, cuando hay un déficit de hemoglobina, pues entonces lo que haría es que las células reciben menos oxígeno porque hay menos de esta especie para poder mantener el equilibrio. Ahora, si se disminuye la concentración de oxígeno, lo dije mal, pero no importa. Ahora, si se disminuye la concentración de oxihemoglobina. Si se disminuye la concentración de oxihemoglobina, no hay de estas, porque ya se consumió, pues entonces yo voy a formar más de la que se consumió. ¿Preguntas? Profe, ¿usted podría explicar esa parte de nuevo? ¿Otra vez? Sí, lo de la oxihemoglobina. Bien, entonces, el asunto con la oxihemoglobina es que esto es lo que lleva el oxígeno a las células. Yo tengo la hemoglobina encuentra el oxígeno y se forma oxihemoglobina. Esto es lo que anda por el cuerpo. Hasta que llega a su destino, suelta el oxígeno, me queda la hemoglobina sola a buscar un nuevo oxígeno. ¿Verdad? Ese es el proceso, en general. Yo no soy muy buena en biología. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le quite oxígeno a esto, pues yo no puedo tener tanto transmisor, por así decirlo. Porque yo necesito tener oxígeno libre también. Entonces, como yo quité el oxígeno que había en el cuerpo, o sea, usted deja de respirar. Si yo le quité el oxígeno que usted tiene en el cuerpo, yo estoy haciendo la 3, perdón. Comencé por abajo. Si usted deja de respirar, porque ya no está recibiendo oxígeno, pues este compuesto, que es el que lleva el oxígeno a la célula, tiene que romperse para formar el oxígeno que usted no está recibiendo de afuera. Así que va en ese sentido para formarme ese oxígeno. Y por eso usted entra en hipoxia. Porque el que transmite el oxígeno a las células no lo puedo tener porque tengo que tener oxígeno libre. Sin embargo, si yo lo que hago es que esto disminuye, la oxihemoglobina disminuye, pues mi trabajo va a ser buscar más hemoglobina y más oxígeno para formar eso. Cuando esta cantidad disminuye, pues lo que yo voy a hacer es formarla.
¿Cómo disminuye esa cantidad? Cuando la hemoglobina entrega el oxígeno a su destino, pues esta cantidad disminuye porque esta especie se desaparece. En ese momento, una hemoglobina y un oxígeno forman el que se perdió. Bien. Igual, si yo aumento la concentración de oxígeno, me meto en una máquina de esas hiperbáricas que usan para respirar oxígeno, porque la gente se cree que todo es bueno, porque es oxígeno bueno. Yo me meto en la máquina para respirar oxígeno, pues entonces lo que yo hago es que aumento la concentración de esto. Y es verdad, yo oxigeno las células, pero todo en exceso hace daño. ¿Algo más? De mi parte no, profe, gracias, quedó claro. Si no tienen ninguna otra duda, pues yo creo que terminamos. Entonces, miren, informaciones importantes. Tienen 4 ejercicios y tienen 2 ejemplos. ¿Qué es lo que usted va a hacer con el ejemplo? Usted va a coger el ejemplo y lo va a hacer. Lo va a coger y lo va a hacer como si fuera un ejercicio, siguiendo el ejemplo. Bien. Pero ustedes saben que en los ejemplos de los libros de química como que se saltan pasos. Entonces desarrolle el ejemplo. Hágale los pasos que le faltan para ver si es verdad que llega ahí. Eso por un lado. Por otro lado, le voy a subir el video de cómo se calcula la concentración en el equilibrio si la reacción termina en una ecuación cuadrática. Ese video está listo, yo se lo voy a subir ahora mismo. Entonces, la próxima semana ustedes tienen su primer parcial. Ese primer parcial tiene un valor de 10 puntos y lleva el contenido de las unidades 1, 2 y 3. ¿Qué no va a salir en el primer parcial? No va a salir el cálculo de concentración en el equilibrio. Ese cálculo no va a salir en el primer parcial, va a salir en el segundo. Entonces, para que sepan lo que van a estudiar, para el próximo viernes usted va a estudiar unidad 1, que es la de termodinámica y termoquímica y entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Usted va a estudiar la unidad 2, que es la energía de cinética química y los factores que afectan la cinética y reacciones de primer orden, etcétera, etcétera. Y va a estudiar las reacciones en equilibrio, cómo calcular la constante de equilibrio, cómo se afecta el equilibrio, los factores que afectan el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que no va es cálculo de concentración en el equilibrio. No va esto. Eso no va para el examen. Pero, entre los ejercicios que tienen de tarea, aquí, sí hay ejercicio de eso. Bien. Se recuerden que el examen tiene un valor de 10 puntos. Entonces, vamos a hacer, la próxima semana, vamos a hacer la clase, el examen a las 7:40. El examen va a ser a las 7:40. Porque ustedes saben que yo siempre le doy como 10 minutos para que ustedes terminen de entrar. Entonces, vamos a darle media hora para cualquier duda que ustedes tengan antes de comenzar el examen, la pregunten. Les recuerdo que el examen es una actividad totalmente sincrónica, por así decirlo. Usted tiene que conectarse y yo tengo que conectarme. Tenemos que todos vernos la cara y saber que estamos ahí. Así que póngase bonito, peínese, quítase la pijama y siéntese en la sala de su casa a coger su examen. Porque el examen va a ser con cámara encendida
Así que sí, porque necesito Profe, verlos. ¿cuál es la duración del examen? O sea, ¿cuánto tiempo? La duración del examen depende de la cantidad de preguntas que yo le ponga. Yo no lo he diseñado, entonces no te puedo decir. Te digo el viernes. Pero en general se da 1 minuto por cada pregunta teórica y 3 a 5 minutos por cada ejercicio. Profe, el ejercicio tan piedra, denos 5. Tan largos los ejercicios son largos. Yo lo que hago es que les separo el examen de preguntas del examen de ejercicios. Me gusta hacerlo así, pero significa que es una de las razones por las que tenemos que estar juntos a la hora de tomar el examen, porque cuando se cierra uno, se abre el otro. Pero sí, yo se lo voy a poner separados. Primero viene un examen de preguntas, solo preguntas, o un cálculo que sea muy simple, tipo, qué sé yo, cuál es el delta N en esta reacción, que coge los moles de los productos menos los moles de los reactivos, que se hace muy rápido. Viene primero un examen de preguntas y después un examen de ejercicios. Profe, una pregunta. ¿Podremos dar para atrás en el examen? O sea, volver a la pregunta anterior. No, No. Ni en los no. ejercicios, profe. En los ejercicios sí, pero en el examen no. En la pregunta no. Ah, bueno. En los ejercicios sí, porque en los ejercicios como que ustedes se turban. Si les sale primero el ejercicio difícil. Entonces, pues, sí, denle para adelante, denle para atrás, como ustedes quieran. Dime, Maite. Vi como que ibas a hablar. Ah, no, que solamente tenía esa pregunta y ya. No, Gracias. nada. Profe, yo tengo una pregunta sobre el examen. Ok, ya, dime. En los procesos, hay que mandárselos después del examen, los procesos que se vayan a Sí, hacer. sí. Hay que enviar las evidencias. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para enviar los procesos? 20 minutos después que se acabe el examen. Me explico. Si el examen de ejercicios duró, qué sé yo, 20 minutos, yo le doy, y comenzamos a las 9, el examen de ejercicios, y tienen 20 minutos para hacerlo. Pues tienen hasta las 9:40 para entregar la evidencia. Miren, yo le voy a dar una recomendación con respecto a las evidencias. Esto porque lo aprendí recientemente. Hay una aplicación, porque yo sé que ustedes la mayoría lo que hacen es que cogen su celular, le tiran una foto o cogen su celular y lo escanean con con la aplicación para escanear. Entonces, hay una aplicación de Moodle. Moodle es el sistema operativo en el que está basado la PBA y casi prácticamente todas las plataformas universitarias de educación. Hay una aplicación de Moodle, yo estoy muy pequeña, pero no importa, voy a abrir mi cámara para que la vean. Que usted puede descargar en el celular. No me veo. Es a ver, no se ve, no se ve. No está. Es esa M que tiene como un gorrito de graduando. Esa aplicación me permite a mí tener en el celular a la PBA y me permite mucho más fácil subir archivos. Yo lo utilizo
en el colegio de mi hijo. Por eso la aprendí. Entonces, cuando me mandan que tengo que subir un video o una foto de él haciendo algo, es más rápido subirlo por ahí porque me accede directamente a los archivos del celular, de cámara. Pero yo quería saber si funcionaba con la plataforma de ustedes. Y mírenlo ustedes ahí. Es el semestre pasado. No están ustedes. Mírenlo ustedes aquí. Entonces, yo les recomiendo que para que no pierdan tiempo entre mandarme por correo la evidencia y que la evidencia cargue y etcétera, 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 yo les recomiendo que se bajen la aplicación y la tengan ahí, aunque sea solo para eso, para mandar las evidencias. Profe, esa aplicación yo la estaba intentando usar como la primera. Ah, profe, ¿usted salió? No, yo estoy aquí. Ah, ok. Que vi como que se fue. Entonces, no, quiero más decirle que esa aplicación yo la estaba intentando usar, pero como que no se me quería abrir en el celular, porque yo la tenía, pero con la PBA no me funcionaba, o sea, no se me abría. Sí, yo la tengo con la PBA. ¿Y Cuando, cuál? cuando tú te vas a... eh, cuando tú te vas a loguear, no me llevo la palabra, te pide el sitio. Ujú. Ah, sí, Angel, que saliste en la pantalla de la televisión de la presentación también. Mírala allí. Fíjate que dice campus virtual, que sé qué, que sé cuánto. Esa es la página principal de la PBA que tú tienes que ponerle para que sepa a qué Moodle que se está conectando. Si tú no pones eso, cuando tú estás abriendo una nueva, déjame poner una nueva. Donde dice Your Site, aquí. Ahí, Sí. tú tienes que poner la entrada de Pucamaima primero. Ay, Tú te pones la página de la PBA, puedes entrar a la PBA, que es campus virtual, la pones ahí y después es que entonces tú te puedes loguear. ok, gracias, profe. No, las evidencias hay que enviarlas por la plataforma, pero mucho de todo lo que hacen es que se la mandan por correo y después de que se la mandan por correo, entonces la suben a la plataforma y ahí que pierden el tiempo. Sobre todo si es una foto que dura mucho para cargar. Por eso le hago la recomendación, porque me pareció mucho más cómodo. Igual también he aprendido mucho con el colegio de mi hijo. También aprendí que si es un video y el video es muy largo, usted se lo manda por WhatsApp a otra persona y le dice devuélvemelo. Y cuando esa persona se lo devuelve, el peso del video baja como un 10%. Entonces, si pesaba 200 megas, se vuelve de 20. Que la PBA restringe la cantidad el tamaño de los videos que uno puede subir, pues así se comprimen sin necesidad de ir a una computadora y comprimir. He aprendido mucho. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, profe, está bien. Bien. Entonces vamos a pasar a la lista que no pasamos al principio. Como yo fui de las que entré tarde, todo el mundo tiene presente la primera hora.
Maite, Presente. Maireni, Maireni, Laura, Karina, Presente. Laura, Baez. ¿Por qué de Laura Baez no me aparece el segundo nombre? Pues yo sé por Teams que tú tienes un segundo nombre. Ah, pero Laura Baez no entró. Kathleen, Kathleen, escribí antes de tiempo, pero está bien. Henry, Raúl, Presente, profe. Jan, Jan habló, ¿ahorita qué pasó? Estás hablando, pero no te veo. No te oigo. O sea, te pones azul de que estás hablando, pero no te oigo. Se envió, profe, la pegué ya. No, no llegó. De computadora está loca, profe. Se ve ya la P. No problema. Mira, yo iba a poner por esta cosa. Queenie, ah, mira, ahora llegaron todas juntas.